Sabemos, por los estudios publicados, que los predictores de recurrencia de enfermedad en pacientes sometidos a prostatectomía radical es el nivel de PSA preoperatoriamente. Definitivamente la posibilidad de recurrencia es mayor si este está arriba de 20 nanogramos por mililitro. El Gleason, menos de 7 o más de 8, si hay extensión extracapsular, si hay invasión a las vesículas seminales, si los márgenes quirúrgicos son positivos y definitivamente si hay ganglios linfáticos positivos. Como ha mencionado el doctor Vázquez, 1/3 de los pacientes que son sometidos a prostatectomía radical pueden tener márgenes quirúrgicos positivos o extensión extracapsular o invasión de las vesículas seminales. Por lo tanto, es importante que los patólogos que trabajan con nosotros nos den toda esta información. De él depende lo que nosotros podamos hacer a futuro por el paciente. Ellos nos deben decir si hay penetración de la enfermedad a través de la cápsula prostática, si hay extensión extracapsular, ya sea focal o extensa, y vamos a ver más adelante por qué, si hay el compromiso de los márgenes quirúrgicos, si hay compromiso de vesículas seminales, y si el margen quirúrgico es positivo, si hay o no extensión extracapsular. La incidencia de márgenes quirúrgicos positivos varía entre 4 y 45%, y también el estudio patológico de la pieza operatoria nos puede indicar la posibilidad de márgenes quirúrgicos positivos. Por ejemplo, aquellos pacientes que patológicamente tienen una enfermedad T2, la posibilidad de márgenes quirúrgicos positivos va del 0 al 24%, si es T3A entre 24 y 64%, y T3B, por supuesto, es mucho mayor, entre 27 y 80%. La suma de Gleason también es un factor que puede determinar la presencia de márgenes quirúrgicos positivos. Según la nueva clasificación de Gleason, el 2 a 6 son tumores bien diferenciados y la posibilidad de márgenes quirúrgicos positivos va hasta el 31%. Si es 7, medianamente diferenciado, hasta el 41%, y si es entre 8 y 10, entre 17 y 70% aproximadamente. Entonces, ¿qué implicancia tiene la presencia de margen quirúrgico positivo? Que en aquellos pacientes con márgenes quirúrgicos positivos, la tasa libre de progresión varía entre 6 y 86%. Entonces, es importante la presencia o no de márgenes quirúrgicos después de una prostatectomía radical, porque esto nos puede indicar si va a haber una falla bioquímica que indicaría una enfermedad local de la enfermedad. Entonces, en este estudio por Fitzenmayer publicado hace 3 años, la tasa de recurrencia de PSA, o sea, falla bioquímica, que el PSA empieza a subir, con márgenes quirúrgicos positivos, 64%, y si es margen quirúrgico negativo, 20%. Por eso la importancia del margen quirúrgico. La tasa de recurrencia clínica 18% versus 2% cuando son negativos, y metástasis a distancia 15% versus 1.5%. Entonces, nuevamente la presencia de margen quirúrgico positivo podrá determinar la presencia de falla bioquímica o de recurrencia clínica o de metástasis a distancia. En este estudio por Swindle en Estados Unidos también observó que aquellos pacientes con márgenes quirúrgicos negativos comparado a aquellos con márgenes quirúrgicos positivos, la probabilidad de enfermedad de falla bioquímica en aquellos con márgenes quirúrgicos negativos era 84% versus 65% con aquellos de márgenes quirúrgicos positivos. Igual a 10 años la diferencia era estadísticamente significativa. En este estudio por Stephenson evaluó la localización, la extensión y el número de márgenes quirúrgicos positivos. Y en este estudio vio nuevamente lo que está descrito en otros estudios, que la presencia de margen quirúrgico negativo es mejor que aquellos en quienes tienen margen quirúrgico positivo. Entonces, este grupo de pacientes con margen quirúrgico positivo, vean ustedes que la posibilidad libre de progresión es mucho menor comparado a aquellos que tienen el margen quirúrgico negativo. Aquí en esta diapositiva podemos ver por qué la importancia de que el patólogo nos diga si
el número de compromiso, la lesión es única o múltiple, o si la lesión es focal o extensa. Entonces, en este estudio él determinó que si no hay lesión, por supuesto, la posibilidad de recurrencia es mejor, pero en aquellos que tenían compromiso solitario o múltiple, la posibilidad de falla bioquímica era mayor, y aquellos con enfermedad focal versus extensa también había una diferencia. Entonces los riesgos 1.4 para cuando hay la presencia de múltiple versus solitario y extensos versus focal 1.3. En este mismo estudio por Stephenson, vean ustedes aquí en rojo el grupo de pacientes que tenían márgenes quirúrgicos positivos con compromiso de vesículas seminales, exención extraprostática o enfermedad órgano confinada, comparado con sus pares con márgenes quirúrgicos negativos. Entonces siempre, nuevamente, los márgenes quirúrgicos positivos tienen implicancia en cuanto a la recurrencia local de la enfermedad. La localización también es importante. Es sabido que la localización más frecuente de margen quirúrgico positivo es a nivel del ápex y es más que todo por falla del cirujano en poder extirpar toda la enfermedad a nivel del ápex por la localización. Es una localización más distal y más difícil de realizar. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando de que podemos dejar incontinente al paciente. Entonces, con cuidado nada más, siempre tratar de extirpar toda la lesión a nivel del ápex y tratar de no dejar enfermedad a este nivel. En este estudio de Fleshner indica los porcentajes de la localización de los márgenes quirúrgicos positivos. Como les mencionaba, siempre el ápex es la localización más frecuente, hasta 58%. La disección de la porción posterolateral de la próstata también podemos dejar nosotros enfermedad, y esto especialmente cuando hacemos la técnica intrafacial tratando de preservar los paquetes neurovasculares que permitan posteriormente la erección del paciente. En estos pacientes, cuando disecamos la porción posterolateral, tenemos que tomar en cuenta cómo estuvo la biopsia previa en esa zona, si había compromiso, el porcentaje de esa zona, y si hay poca enfermedad en ese lado, podemos preservar esa bandeleta. Pero si la enfermedad es extensa, tenemos que llevarnos la bandeleta y el paciente está advertido de la posibilidad de impotencia, siempre tratando de no dejar enfermedad. A nivel de la base se reporta hasta 19% y del cuello vesical hasta el 20%.